Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. Esta palabra tiene como nombre el día que todos te aman. ¿Cuál será el día que todos nos aman? Tristemente es el último día de nuestra vida. O es más, cuando ya ni siquiera estamos en esta vida. Cuando nos tienen allí en un cajón y todos los familiares están alrededor llorando y diciendo: ¡ay, tan lindo que era! ¡Ay, tan bueno que era él! ¡Ay, es que cómo lo amaba! Y en el resto de días del año de vida, nadie se le acercó, nadie lo llamó, nadie le dijo cosas bonitas. Es más, hablaban de aquella persona. No, si supiera, no, ese es así, así, así. No, ni le preste plata porque ese man siempre queda mal. Hablaban pestes de la persona antes de morir. Pero allí, cuando estaba en el cajón, cuando estaban allí todos los familiares reunidos, ahí sí era el ser que todos amaban, el ser que todos querían. Tristemente la vida se basa en eso. Vemos cuando suceden cosas como esa en las familias. Es el único día donde toda la familia se reúne sin importar dónde se encuentren los seres queridos. Pero pueda que aquella mujer que tiene 80 y pico de años y es la mamá de la familia y quieren los hijos celebrar un día de la madre y los hijos se encuentran en diferentes ciudades del país, nunca se pueden reunir. Pero hay donde aquella mujer se muera, sin importar qué tan lejos estén, salen corriendo y todos llegan al día del funeral. Allí cuando ya se encuentra en un cajón y no puede ver a su familia. Pero ese es el día en el que todos nos aman. Ese es el día en el que todos llegan y salen corriendo al encuentro con nosotros, cuando ya hemos dejado de existir en este mundo. Pero no solo en la muerte vemos un ejemplo como esos. Lo vemos también en el éxito y en el triunfo. Muchas veces vemos aquellas personas que se van para los Estados Unidos o que se van para Europa y allí empiezan a triunfar o les empieza a ir bien. Y automáticamente aquellos seres queridos que nunca les habló o aquellos amigos que nunca le hablaron empiezan a escribirle por WhatsApp o a llamarlo: oiga, ¿cómo le ha ido de bien? Me alegra tanto. ¿Cuándo me lleva por allá? Oiga, usted que está allá debería hacerme un favor. Oiga, debería mandarme unos dólares. Oiga, debería... Y empezamos ahí sí a querer a esa persona que se fue, que está triunfando. Pero cuando estaba en Colombia, cuando estaba aquí, decían que era un holgazán, que era un bueno para nada, que no valía nada, que eso era un cáncer en la casa, que no lo querían ni sacar. Pero allá donde está triunfando, ahí sí tiene validez, ahí sí todos le aman, porque tiene un buen sentido su vida. El día que todos te aman es el día cuando estamos en un cajón o cuando somos exitosos en la vida. Pero eso tiene que cambiar el día de hoy, porque uno se pregunta por qué suceden este tipo de situaciones o por qué las personas tienden a comportarse de esa manera. ¿Qué será lo que los impulsa a comportarse de esa manera? La respuesta la encontramos en el mundo en que vivimos. La humanidad tristemente vive de momentos. El momento de la moda, el momento de la película que está de estreno, el momento de los últimos zapatos Adidas que han llegado. La vida en el mundo es una vida de momentos. Y nosotros los cristianos no nos apartamos de eso. Nosotros los cristianos también tristemente muchas veces vivimos de momento. ¡Ay! Viene el pastor que hace sanidad y milagros y ese día la iglesia sí está llena. Y vienen personas que ni conocemos, porque nos encanta vivir de momentos, del milagrito que se llama. Hay un milagro y ahí sí todos quieren estar. Pero estar todos los días delante de la presencia de Dios, ahí sí como les cuesta. Ahí sí como ninguno quiere hacerlo. Pero hay que digan, hay jornada de sanidad y milagros.
y todo el mundo llega, porque todos quieren estar pendientes del milagrito, del momento simplemente. Pero ¿por qué suceden este tipo de cosas? La humanidad, aparte de vivir de momentos, vive de emociones y vive de apariencias. Uy, estoy poniéndome el último traje Hugo Boss que salió de colección, pero se lo vi a otra persona y digo, uy, no, ya no me lo puedo poner. ¿Qué tal? Dice que con el mismo traje mío me voy a comprar uno mejor, porque nos encanta vivir de apariencias. Me perdonarán las señoras, pero muchas veces las mujeres ven a la amiga, uy, no tiene los mismos zapatos míos, los mismos aretes, y de una vez van y se los cambian. No el mismo vestido, y de una vez van y se lo cambian, o se compran otro. Y nosotros los caballeros también, ay, miren aquel con aquel celular, tiene el último iPhone, no, me toca mirar a ver si sale uno nuevo y yo lo compro. Pero esa apariencia nos impulsa a la humanidad a vivir en eso, vivir con una máscara todo el tiempo. Pero miren, los cristianos no nos apartamos de eso tampoco. En la iglesia del Señor también se viven cosas similares. En lo espiritual, van por conveniencia a la iglesia. Ay, no, yo voy para que me vean allá, que yo sí soy un buen hijo de Dios. Ah, no, yo voy allá para que me vean que yo pongo allá el diezmo. Ah, no, es que yo voy allá para que digan, no, es que él es buena persona. Pero llegan a la casa y son ogros completos. Llegan a la casa y se transforman. Llegan al trabajo y son personas corruptas. Nos encanta vivir de apariencias, y en la presencia del Señor nos encanta lo mismo. Ay, Señor, si tú me haces el milagro, voy a cambiar. Y Dios le hace el milagro y cambia, pero para peor. O muchas veces se queda igual. Nos encanta vivir de apariencias, de vivir prometiéndole a Dios cosas que no vamos a cumplir. Y a Dios no le gustan los mentirosos. A Dios le gustan los que andan con la verdad siempre. Tristemente es lo que encontramos a nuestro alrededor. Por eso el día que todos nos aman es el último día de nuestra vida, o el día en el que ya no estamos en esta vida. Porque es en el día en el que ahí sí todos quieren hablar bonito de nosotros, pero en el resto de día de nuestras vidas, como fuimos malas personas, como fuimos envidiosos, engreídos, de apariencias, nadie nos quiso amar, nadie quiso hablar bien de nosotros. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud o comportamiento ante nuestro Padre Creador, ante ese Dios que nos ama tanto? ¿Cuál debe ser la postura de nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Quiero invitarte hoy a que me acompañes en la palabra de Dios. Si tú has traído tu Biblia en físico o en el celular, acompáñame a leer el libro de Proverbios en el capítulo 3, versos 5 y 6. En la versión Reina Valera dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Nueva Traducción Viviente nos lo dice de la siguiente manera: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero encontramos cosas curiosas en este pasaje. Y la primera de ellas es la primera palabra del pasaje que dice fíate. No nos habla de fiar, no. Nos habla de algo muy interesante que nos hablaban las otras versiones. Y es de la palabra confía, es decir, confianza. Confía en Dios. Créele a Dios. Camina con Dios. ¿Por qué es lo primero que colocan en el pasaje? Porque es lo más difícil, lo que más nos cuesta a nosotros los cristianos, creerle a Dios.
¿Cuánto nos cuesta creerle a Dios? ¿Cuánto nos cuesta creerle a Dios el proceso que estamos viviendo, que estamos atravesando? ¿Cuánto nos cuesta creerle a Dios la palabra de bendición que fue dada y que aún no se cumple? Ay, Señor, eso fue que ya te olvidaste de mí. Créale a Dios. Si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Creerle a Dios, confiar en Dios. La confianza es algo que nos regala fe y que nos permite caminar con Él. Necesitamos caminar con Dios todos los días. Por eso la palabra comienza diciendo: fíate de Jehová. Pero viene algo muy interesante y es la siguiente palabra que viene ahí: de todo tu corazón. ¿Qué quiere decir de todo tu corazón? Es decir, Dios nos está dando una elección a nosotros. Si quieres creer o no quieres creer. Simple y sencillo. Sí o no. La palabra no está diciendo sé tibio. Porque recuerden que la palabra de Dios dice: o eres frío o eres caliente. Porque los tibios los vomitaré. Tristemente, Dios no quiere tibios. Dios quiere a alguien frío o alguien caliente. Dios quiere a alguien que le cree o que simplemente no le cree. Por eso la palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Le da una lección, nos da una lección a cada uno de nosotros. Elija qué quiere hacer: creer o no creer. Pero también nos habla, cuando nos dice la palabra corazón, nos habla de cómo somos nosotros internamente. No cómo somos por fuera. Yo soy blanco, soy moreno, soy churco, soy pelilizo. No, nos está hablando también de cómo somos nosotros por dentro. Es decir, tal cual como somos, con emociones, actitudes, pensamientos. Es decir, fíate de Jehová de todo tu corazón, con todo tu pensamiento, con todas tus maneras de ser, con todo tu caminar, que en todo lo que tú hagas le creas a Dios. Amén. Cuando nosotros seguimos avanzando en el pasaje, encontramos otra palabra muy interesante y dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir la palabra prudencia? ¿A qué hace referencia? Hace referencia, según leíamos en las otras versiones, sabiduría, inteligencia o entendimiento. No te fíes de tu propia inteligencia, no te fíes de tu propio entendimiento, no te fíes de todo esto. Y muchos dirán: bueno, si es que el Señor quiere que nosotros no pensemos. No, el Señor está diciendo: porque cuando te fías de tu propia inteligencia, levantas orgullo en medio de ti y dejas de creer en mí. Cuando tú apartas el orgullo de tu vida, empiezas a creer más en Dios. Por eso es que últimamente los científicos han dejado de creer en Dios, porque el ego de ellos se ha levantado tanto con su inteligencia y sabiduría que han desechado a Dios de sus vidas. Y tristemente es a lo que no queremos nosotros llegar. Y es lo que Dios no quiere para nosotros. Deja tu orgullo a un lado. No te creas más que yo, te dice Dios. Es tiempo de que dependas de mí, de que creas en mí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios nos está diciendo: nosotros somos imperfectos. Dios es el único perfecto. Nosotros no somos perfectos. Cometemos errores, fallamos, nos equivocamos. Y eso no es perfección. El único que hace las cosas bien y que sabe lo que hace se llama Jehová, Dios, el Todopoderoso. Y Dios nos recuerda eso con este pasaje. Yo soy perfecto, ustedes son imperfectos. Por eso necesitan de mí, necesitan caminar conmigo, creer en mí. Y cerramos con otra palabra que llega al final del pasaje, que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las veredas nos hablan de algo que se llama caminos. Es decir, Dios quiere un camino diferente para nosotros. Pero cuando nos habla de enderezar, ¿a qué hace referencia? A que Dios quiere un camino de rectitud para cada uno de nosotros. No que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, no, que andemos rectos siempre
en la presencia de Dios. Que si usted ha decidido creerle a Dios, que si Dios le dijo que le iba a prosperar, no tiene que desviarse a comprar el baloto o el chance, no. Quédese en la mitad creyéndole a Dios recto, caminando en rectitud, que Dios le va a proveer, porque Dios se lo prometió y Él lo cumplirá. Amén. La palabra de Dios nos regala un pasaje muy hermoso, pero quiero que entremos un poco a la hermenéutica del pasaje, a examinarlo más, a exprimirlo más, porque este pasaje, aparte de estas palabras, tiene mucho más para decirnos, y es lo que el Señor nos quiere entregar en esta tarde. La hermenéutica de este pasaje nos habla de algo muy maravilloso, y es que primeramente el libro de Proverbios es algo muy interesante. El libro de Proverbios es una colección de sabiduría práctica de nuestro diario vivir. Ustedes sí sabían que el libro de Proverbios nos enseña en el diario vivir de un cristiano, el diario vivir de un hijo de Dios, el diario vivir de un padre, de un hijo, de un negociante, de cualquier persona. Ahí en la palabra de Dios, a través de los proverbios, la palabra nos enseña cómo debe ser nuestra vida práctica en el diario vivir. De eso nos habla el libro de los proverbios. Pero entremos un poco más a escudriñar la palabra el día de hoy. Frases cortas y directas nos hablan a través de los proverbios, pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 encontramos algo muy interesante. Los proverbios del rey Salomón escritos para sus hijos. Es decir, una carta de recomendación de cómo debe ser la vida de sus hijos ha dejado plasmada Salomón a través de los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios. Cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, encontramos que Salomón aconseja a sus hijos a vivir una vida de confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Salomón aprendió a confiar en Dios, a creer en Dios, a caminar con Dios. Y no solo él hace homenaje también a su padre David, que fue alguien que caminó con Dios, le creyó a Dios y confió en Dios. Por eso Salomón toma el atrevimiento de dejar plasmado en 9 capítulos una recomendación para sus hijos de confianza en Dios. Seguramente Salomón enseñó a sus hijos, así como nosotros venimos enseñando a los nuestros, cómo debe ser el camino de una vida cristiana. Pero Salomón, como él le pidió sabiduría a Dios y Dios se la entregó, él dijo: voy a dejarlo plasmado a través de un papiro, de un rollo, donde esté esto para que ellos nunca se les olvide. Sí, pudo haber sido estudiado aquellos muchachos, pero cuando crecieron seguramente el mundo los iba a absorber y se les iba a olvidar su planta, su raíz cristiana. Pero cuando leyeran estos pasajes, estos proverbios, iban a recordar lo que su padre había dejado plasmado para ellos. La sabiduría de Salomón fue tan grande que dejó plasmado en estos 9 capítulos cómo debía experimentar la vida a sus hijos delante de la presencia de Dios. Y es tan grande la sabiduría de Salomón y la fortaleza del Señor, o la sabiduría de Dios, que no solo dejó para los hijos de Salomón, sino lo dejó también para nosotros, que somos los hijos de Dios. Amén. Por eso el libro de Proverbios, en el primer capítulo, nos habla de algo muy interesante. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche esos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Me encanta este último versículo, el verso 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento.
El temor a Dios es lo que se ha venido perdiendo en nuestra actualidad. El temor a Dios lo hemos venido perdiendo en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en los colegios, donde ya la asignatura de religión ha sido sacada de muchos pénsul. Ya la religión no se da en los colegios. Ya no se les enseña de Dios en los colegios ni en las universidades. Ahora nos queda la responsabilidad a nosotros los padres de enseñarles a Dios a nuestros hijos. Si no somos nosotros, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quién va a ser aquel que le va a enseñar? Nadie más. Nadie más va a tomar la vocería de enseñarles. Ay, pastor, yo voy a llevar a mis hijos a la iglesia para que conozcan a Dios. No, que lo conozcan primero en su casa. Allá es donde lo tienen que conocer. Esta mañana tuvimos la oportunidad de presentar a Luciana, la hija de Lina y de Rafael. Ellos vinieron y presentaron a Luciana. Y entre las palabras que declarábamos de la ceremonia, yo les decía, lo más importante es que ellos como padres entiendan que deben educar a su hija en el conocimiento de Cristo, que reciba a Cristo en casa, no lo reciba aquí en la iglesia. Aquí viene a confirmar, pero Cristo se recibe en casa, con el ejemplo de nosotros los padres, con lo que nosotros instruimos a nuestros hijos. A veces criticamos a los maestros en los colegios. Ay, no, que los profesores no le enseñen moralidad y educación a nuestros hijos. No, la educación se imparte en casa. La educación la imponemos nosotros los padres. La disciplina, la buena conducta con las cosas de Dios es igual. ¿Quieren conocer a Cristo cada uno de sus hijos? Usted como padre, enséñeselo a sus hijos, que conozcan al Cristo que sana, que bautiza, que da vida nueva, a ese Cristo que volverá por nosotros, que somos su iglesia. Amén. Por eso entendemos nosotros con este pasaje de Proverbios, escudriñándolo a través de la hermenéutica o a través del contexto, todo lo que tenemos para sacarle de jugo y entender que Salomón con estas palabras no solo lo está abonando para sus hijos, sino lo está abonando para los hijos de Dios. Pero Proverbios capítulo 3 verso 5, retomando el pasaje, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice uno, si la palabra fíate es confianza, corazón es elección y prudencia es dejar a un lado el orgullo, es decir, la palabra nos diría: cree en Dios con todo tu corazón, con la elección que tú has hecho, con todo lo que tú eres, y deja a un lado tu orgullo. Pero la pregunta es: ¿en cuál Dios nosotros debemos creer? ¿Cuál será el Dios en el que nosotros debemos creer? ¿En el Dios que solo nos hace un milagrito y ya? ¿En el Dios que vemos cuando nos llega una bendición a la casa? No. ¿Saben en cuál Dios debemos creer? En el Dios que está en la palabra, en el Salmo 103. Vayamos al Salmo 103. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de cómo es ese Dios en el que nosotros debemos creer? Salmo 103 dice de la siguiente manera, versión Reina Valera: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ojo a lo que dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dejémoslo hasta ahí. Miren el Dios del que nos habla el Salmo 103, el Dios que bendice, el Dios que perdona, el Dios que sana, el Dios que rescata, el Dios que corona, el Dios de misericordia, el Dios que sacia, que trae bendición, que trae nueva vida, el Dios de justicia, el Dios de derecho, el Dios justo. Ese es el Dios en el que nosotros debemos creer, el Dios del que nos habla la palabra, el que está escrito en esta palabra que es viva y que es eficaz.
Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y ese es el Dios en el que nos invita este pasaje a creer. Por eso dice, confía en Jehová de todo tu corazón. Porque la palabra nos recuerda que cuando creemos en Dios, en nosotros va a haber sanidad, en nosotros va a haber perdón. Vamos a ser rescatados, vamos a recibir corona, vamos a recibir el bien, a ser bendecidos, a tener vida nueva, a tener alguien que imparta justicia en nosotros. Porque es el Dios que gobierna nuestras vidas, es el Dios que está en medio de nosotros, es el Dios que nos ama y que quiere bendecir tu vida. Amén. Ese es el Dios del Salmo 103. Pero ¿saben algo? La confianza en Dios se basa en tres cosas. Confiar en Dios se basa en tres cosas. Y la primera es la confianza verdadera. Decíamos en un principio, a Dios no le gustan los mentirosos. A Dios le gusta aquel que se acerca a Él con verdad, aquel que verdaderamente hace compromisos que cumple. Señor, si tú me sanas de la enfermedad, voy a dejar el alcohol y el cigarrillo. Y lo sanó de la enfermedad y sigue siendo el mismo borracho, el mismo alcohólico y ahora está drogadicto. No, Dios quiere una confianza verdadera, que si Dios habló algo y prometió algo, nosotros realmente le creamos a Él. Que si Dios dijo, camina conmigo que yo te voy a sostener, creamos en Él, tomemos su mano y caminemos confiados. Esa es la confianza verdadera. La segunda es la confianza completa, es decir, la confianza que sale de mi corazón. Que verdaderamente yo puedo creer en Dios desde lo más profundo de mi corazón o simplemente con mis pensamientos. Que llega alguien y me digan, oiga, usted es que allá en una iglesia cristiana y mire cómo le va de mal. No, yo le creo a Dios y cuando Dios diga que me va a bendecir, lo va a hacer. Mientras tanto, me sigo sometiendo, sigo caminando, sigo creyendo. Esa es la confianza completa. Pero falta la última confianza, la confianza total. Y usted dirá, pastor, pero completa no es igual a total. No, porque cuando a veces las cosas están completas, se vuelven incompletas. Y lo total abarca todo, nos habla de cabalidad. Es decir, que realmente le crea en todo a Dios. Que realmente en mi actitud, en mi manera de ser, yo demuestre que confío en Dios. No que diga, ay no Señor, hoy como que no va a llover, pero sin embargo salgo con el paraguas. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está lo que usted dice creer? Es un ejemplo, ¿no? Así nos sucede a nosotros los cristianos. Viene alguien, nos entrega una palabra, pero dice, no, eso como que no se va a cumplir en nosotros. Muchas veces aquella mujer que no ha podido tener hijos le vive diciendo a Dios, Dios, yo quiero un hijo. Y viene un profeta, viene un pastor, viene un apóstol, viene alguien, impone manos y le dice, tú, si le crees a Dios vas a tener un hijo. Y con el pasar del tiempo el hijo no llega y dice, no, eso ya no va a llegar. No, la confianza total en Dios, debemos confiar completamente. ¿Y saben algo? La confianza total nos lleva a algo importante, algo que se llama honra. Cuando nosotros tenemos honra a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, es porque le damos el primer lugar a Dios en todo, no en algunas cosas, no solamente en la iglesia, no, en todo. Ay, pastor, pero es que yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo doy mis primicias. Sí, pero ¿dónde está la confianza a la hora de hacer un negocio? ¿Dónde está la confianza a la hora de comprar una casa, de comprar un carro? ¿Se lo pone en manos de Dios a ver si es Dios el que quiere eso? No. Resulta y pasa que Pepito Pérez cierto día se le presentó un negocio de comprar unas tierras. Y Pepito Pérez tuvo la corazonada porque se encontró un amigo que le ofreció unas tierras y dijo, oiga, ese negocio pinta bueno. Y resulta que Pepito Pérez asistía a la iglesia cuadrangular. Y Pepito Pérez era un fiel diezmador, sembrador. Estaba todos los domingos en la iglesia, era bueno para orar. Y ese día Pepito Pérez quiso hacer el negocio solo. Pepito Pérez compró las tierras sin siquiera ir a verlas. Y listo, contento.
se fue a mirarlas y resulta y pasa que por las tierras que compró, por todas las tierras, pasaban las puertas de alta tensión. Y las tierras no tenían el valor con los que él las había comprado. Y él soñaba con construir una casa ahí y no la pudo construir. Y Pepito Pérez se fue a vender esas tierras de pronto más caras de lo que lo había comprado. Y se le ofrecían a ni siquiera la mitad por lo que los había comprado. No supo hacer el negocio. Pero ¿sería que Pepito Pérez fue a buscar a Dios a decirle: Dios, ¿será que ese negocio es el que yo necesito? ¿Será que ese es el negocio que yo debo hacer? No, Pepito Pérez se le hizo fácil confiar en él y no confiar en Dios. La confianza total nos lleva a la honra, y honrar a Dios es darle el primer lugar en todo, absolutamente en todo. Por eso nosotros siempre, cada cosa que hagamos, pongamos las manos de Dios. No solo para que nos vaya bien, sino para honrarlo a Él. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Largos. ¿Y quién es nuestro padre? Dios, ¿verdad? Es decir, ¿a quién debemos honrar nosotros? A Dios, ¿verdad? Debemos honrar a Dios. Entonces la confianza total nos lleva a la honra, y esa honra nos hace creer completamente en ese Dios que está con nosotros y que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Proverbios capítulo 3 verso 6, la segunda parte de nuestro pasaje de hoy, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sabemos que las veredas son caminos, es decir, y que los caminos son caminos de rectitud. Pero cuando la palabra nos dice que debemos nosotros entender, reconocerlo en todos tus caminos, nos preguntamos: ¿cuál es el camino? ¿Cuál será el camino que nosotros debemos reconocer? ¿Cuál será el camino que nosotros debemos vivir? ¿Cuál será el camino en el que nosotros debemos caminar confiadamente? Juan capítulo 14 verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Qué bonito lo que dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros entendemos, desarrollamos, le hallamos la hermenéutica, el contexto a este pasaje, entendemos que nos muestra un Cristo que espera por nosotros y que quiere llevarnos a un lugar maravilloso. Que ese camino que nosotros debemos caminar confiados en Dios, no lo abre Cristo. Es la puerta que Cristo nos abre para que caminemos por un camino de rectitud. Por eso el Cristo que nos quiere mostrar la palabra de Dios lo encontramos en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 versos 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra de Dios en Proverbios nos quiere mostrar a Cristo. Pero ¿cuál es el Cristo que nos quiere mostrar? Ya conocimos al Dios que nos está mostrando, al Dios del Salmo 103. Pero ahora, ¿cuál es el Cristo que nos está mostrando? A un Cristo que no tiene orgullo, a un Cristo sin orgullo, a un Cristo sin vanidad, a un Cristo dispuesto a darlo todo, a un Cristo entregado a servir con amor, con un corazón humilde. No simplemente un rey que se sienta, no. Alguien que dijo: yo no vengo para que me sirvan a mí, yo vengo a servirle a la humanidad. Ese es el Cristo, del cual nosotros debemos empezar a caminar, empezar a creer, empezar a confiar y empezar a adueñarlo en nuestra vida y en nuestro corazón. Si Cristo hizo más, ¿nosotros qué debemos hacer? Más también. Cristo, que le enseñaba a sus discípulos que cada cosa que Él hacía, ellos también la tenían que hacer. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes de Cristo, si Cristo nos ha enseñado esto con la palabra, ¿qué debemos hacer? Hacerlo también, practicarlo también. Debemos ser como ese Cristo que nos enseña la palabra. El Cristo que es sin orgullo, sin vanidad, que lo da todo y que sirve con amor y con humildad.
¿Cuánta falta nos hace a nosotros los cristianos dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado la vanidad, dejar a un lado aquello que nos mete en algo hermético y que no nos permite servirle a los demás? Vemos que de pronto un hermano o una hermana de la iglesia está atravesando un momento difícil y se nos hace fácil juzgarlo. No, seguramente cayó en pecado, seguramente hizo cosas que no debía, pero a ver, ¿dónde está el amor y el servicio para acercarse a él y decirle qué necesita? Quiero orar por usted. ¿Cuál es la ayuda que necesita? Acerquémonos en oración. No, yo conocí a un Cristo en la palabra que perdonó a la prostituta, que le dio la vista al ciego, que a la mujer adúltera le perdonó la vida, que a la mujer del pozo la trató no como una extranjera, sino como una amiga, casi como una hermana. Ese es el Cristo que nos enseña la palabra. Pero ¿saben cómo tuvo que vivir Cristo? ¿O cuál era el propósito de Cristo visto desde el Antiguo Testamento? ¿Cómo se preparaban los profetas o cómo los profetas preparaban al pueblo para decirles cómo era el Cristo que debían esperar, pero que nunca pusieron cuidado y por eso nunca lo pudieron percibir? Isaías capítulo 53 nos habla acerca de ese siervo sufriente, de ese Cristo que vino a servir. Isaías 53 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué tal el Cristo que nos mostraba el Antiguo Testamento? Un Cristo que iba a padecer por nosotros, un Cristo que iba a sufrir, y que sin importar cuánto sufrió, siempre cayó. Nunca declaró con su boca una maldición sobre aquellos que lo crucificaron, que lo lastimaron, que lo hirieron, que le hicieron perder la vida. Un Cristo que nos muestra Isaías, que venía a servirle a la humanidad como el cordero inmolado, como el que iba a sanar nuestras heridas y nos iba a traer libertad en medio de tanto pecado. Ese es el Cristo que nos muestra la palabra de Dios, y es el Cristo que debemos tener en nuestro corazón, el Cristo que debe vivir aquí, el que debemos recordar cada día de nuestra vida, porque es el Cristo que vino a enseñarnos que la vida es diferente, que la vida no es como la pinta el mundo, sino como Dios la quiere para cada uno de nosotros. Amén. El día que todos te aman no puede seguir siendo el último día de nuestra vida o el día en el que ya hemos partido de este mundo. Ese no puede ser el día que todos te aman. ¿Saben por qué? Porque Cristo vino a enseñarnos otra cosa. Miren, Jesús, su ministerio y lo que realmente era Él, vino a tener validez después de su muerte, después de la muerte en la cruz. ¿Por qué?
porque hasta ese día lo reconocieron que era Él. Pero ¿qué hizo que le reconocieran? Cómo fue su vida, una vida santa, intachable y sin pecado, que aprendió a perdonar a los demás, a vivir con un corazón humilde. Es decir, el día que todos te aman no puede ser el último día de tu vida, tiene que ser todos los días de tu vida. Cada día que tú vivas debes mostrar a Cristo, debes ser como Cristo para que todos te amen, para que todos vean en ti a ese Cristo que no murió, sino que está vivo. ¿Y que está vivo dónde? En nuestro corazón. Amén. Ese es el día que todos te aman. Jesús, su ministerio, Jesús fue diferente, dejó un camino a seguir, fue humilde, fue sabio, fue justo. Es lo que nosotros tenemos que ser, hombres y mujeres humildes, sabias, justos con los demás, hombres que realmente y mujeres que sirvan al Señor en todos los sentidos, en la iglesia, en la casa, en la comunidad. Hombres y mujeres comprometidos con el evangelio de Dios, hombres y mujeres comprometidos con mostrar el rostro de Cristo en todas partes, en todos lados, sin importar en dónde se encuentren, mostrar siempre quién fue Cristo, porque el día que todos te aman no puede ser el último día de nuestra vida, debe ser todos los días de nuestra vida. Amén. Quiero que te pongas en pie en esta tarde y que cierres tus ojos por un momento. Acompáñame a darle gracias a Dios porque Dios nos ha hablado de una manera espectacular en esta tarde. Dios ha escudriñado y ha permitido que su palabra sea escudriñada para sacarle hasta el último sumo y entregárnoslo hoy por medio de este servicio, por medio de esta palabra, por medio de esta fracción de la Biblia en Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6. Ahí con tus ojos cerrados, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque debemos vivir y ser recordados por ser como nuestro Salvador, por ser cada día más como Él, por mostrar siempre y transmitir a cada una de nuestras generaciones al Cristo que nos rescató, al Cristo que nos salvó, al Cristo que cambió nuestras vidas, al Cristo que nos ha enseñado humildad, al Cristo que nos ha enseñado a tener un corazón lleno de amor, al Cristo que nos ha enseñado que debemos dejar a un lado el orgullo y la vanidad, que debemos ser humildes y estar siempre dispuestos a servir a cada uno de los demás. Padre, en esta tarde te damos gracias y nos presentamos delante de ti para decirte: queremos ser más como tu Hijo, queremos ser más como ese Cristo que nos has entregado hoy a través de la palabra, ese Cristo que nos recuerda que cada día nuestra vida tiene que ser diferente, que cada día de nuestra vida el amor del Señor esté más con nosotros. Y dice uno: ¿por qué hay personas que son tan queridas y tan amadas en los pueblos? Porque están pendientes de la comunidad, porque están ahí dispuestas a ayudar. Y esas son las personas que todos los días son recordadas y son amadas. Y si ellos, que seguramente muchos no tienen a Cristo en su corazón, se ganan el amor de la comunidad, ¿por qué no nos lo podemos ganar nosotros, que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Que debemos ser humildes, que debemos amar a nuestro prójimo, que debemos ser serviciales en todo momento. Padre bendito, yo presento la vida de cada uno de mis hermanos, amado Dios. Padre, para que a partir de hoy, Señor, su vida sea transformada, su corazón sea renovado, Padre bendito, y tu palabra hoy transforme, haga un impacto grande en nuestro corazón y en nuestra vida, y nos permita transformarnos a ser como Dios ha querido que seamos, y como Cristo ha querido moldear nuestro corazón desde un principio. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 5 versos 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amado Señor, en nuestro tiempo de intimidad o cuando venimos a la iglesia, lo primero que presentamos a ti es nuestra ofrenda, Señor. Y esa ofrenda es de tiempo, el tiempo que entregamos para ti, el tiempo que dedicamos para ti.
Pero dice tu palabra, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano. La palabra del Señor dice que aquel que dice que ama a Dios, pero que no ama a su prójimo, es un mentiroso. Y Dios odia a los mentirosos. Por eso hoy, amado Señor, queremos hacer un pacto contigo, papá. Queremos hacer un pacto de reconciliación. Porque nuestro corazón no puede estar lleno de odio, de rencor, de venganza o de dolor. Nuestro corazón tiene que estar lleno de gozo, de alegría, para recibir la humildad y para dar un buen servicio a los demás, como lo hizo tu Hijo Jesucristo. Padre, hoy te presento la vida de cada una de aquellas personas que están escuchando esta palabra hoy. Cada una de estas personas que ha recibido esta palabra en su corazón. Amado Señor, y allí ellos contigo, Padre bendito, se comprometen hoy a dejar a un lado su ofrenda y salir corriendo a reconciliarse, porque tú lo mandas, porque tú lo pides, porque tú lo exiges y porque es sano para nuestro corazón. Por eso, si tú tienes algún rencor, alguna envidia, algún odio, algún resentimiento por alguien, hoy el Señor te está diciendo, es tiempo que salgas corriendo y arregles las cosas con esas personas. Y que si no puedes arreglarlas hoy en este momento, hagas un compromiso con Dios de que hoy aquí en este lugar, en esta casa y delante de su presencia, tú le perdonarás y tú sanarás tu corazón y tu corazón será diferente. Sin importar lo que te hizo, sin importar cómo te juzgó, sin importar cómo te maltrató. Porque Cristo ya recibió todos esos golpes por nosotros y su vida fue quitada en una cruz a causa de todo eso. Y Cristo, estando en la cruz, quedó callado, no maldijo a nadie. Por el contrario, nos abrió la puerta para el perdón, para la reconciliación, para la libertad. Y hoy Cristo quiere decirte, yo quiero traer libertad a tu vida, pero necesito que sanes tu corazón, que sane el corazón de tu familia, que sane el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre bendito, yo pongo el corazón de cada uno de ellos, Señor, en tus manos. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que la presencia de Cristo estará con ellos. Estará ahí llenando sus corazones de amor, de sabiduría, de entendimiento, pero también de gracia, pero también de perdón y reconciliación, de humildad, para que puedan ser más como tú. Porque sé que a partir de hoy, Señor, el día en que más les amen no será el último día de sus vidas o el día que ya hayan partido. Será a partir de hoy el día que más les amen, y aún más el día que tú les amarás más todavía, amado Dios, porque ellos se han comprometido contigo hoy a ser diferentes, a ser como Cristo, a ser y andar por ese camino que tú nos dejaste, que fue tu Hijo Jesús. Gracias, amado Dios, te damos en esta tarde. Y quiero que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y permita que mi vida sea transformada, sea diferente, que mi corazón sane toda herida, que en mi vida haya siempre el amor, el perdón, la humildad y el don de servir a los demás. Señor Jesús, hoy te doy gracias porque me has dado libertad, porque cuando te recibí en mi corazón, mi vida cambió y de ahora en adelante soy diferente, porque te tengo a ti, porque camino contigo y porque he decidido creerte a ti. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Regálale un aplauso fuerte al Señor. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10, 26A03, Barrio Villa María.
Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia. Te esperamos.